Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos míos, hola amigos de la Fosa Escéptica, bienvenidos a este que es el episodio número 200. Hace 5 años comencé con esta Fosa Escéptica, hace 5 años éramos otros, todos nosotros, era otro el mundo antes de la pandemia y empezaba yo a construir esto que hoy ha llegado a los 200 episodios, cosa que agradezco muchísimo a todos los que me han seguido durante estos 5 años, a los nuevos que se están integrando, a los que ya tienen un tiempo pero que no andan aquí como que desde el principio. Les agradezco mucho que se den una vueltita cada vez que subo un audio aquí a Spreaker en iVoox, a todos los que están cooperando económicamente con la Fosa Escéptica en iVoox. Les agradezco mucho el apoyo. En algún momento de esta Fosa Escéptica mencionaré los nombres, aunque pues la verdad es que decían por ahí que cualquier acto de solidaridad que se tiene que pregonar se convierte en mercadotecnia, ¿verdad? Y mucha gente prefiere que no se le mencione. Entonces, pues de todos modos agradezco a los que se han tomado el tiempo para apoyar económicamente a esta Fosa Escéptica. Y los que se están integrando gracias al canal de YouTube que he abierto hace, pues creo que desde diciembre a la fecha, y que va muy bien. La verdad es que ya tenemos casi 1200 suscriptores. He subido 2 videos todas las semanas, y el esfuerzo que significa, porque la verdad es que no es mi trabajo principal. Quisiera yo que fuera mi trabajo principal, pero todavía no es posible. Que se hayan acercado al canal de YouTube, se los agradezco muchísimo. Nuestro grupo de Facebook, nuestro grupo en Telegram y bueno, la comunicación que tenemos constante, por ejemplo en YouTube, en donde leo todos los mensajes que me mandan, sean a favor o en contra, ¿verdad? Procuro no eliminar a ninguno, solamente los que son realmente que llevan el insulto ahí por delante, así muy barato. Pues a eso sí, los borro, ¿verdad? Porque pues, no creo que sea el nivel que yo quiero para mi canal de YouTube. Entonces, a todas las personas, muchísimas gracias por estos 200 episodios. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver que a todo cristiano con tendencia al debate, siempre que se le pregunta por evidencias no seculares de la existencia de Jesús, tiende a mencionar como aportación extrabíblica a una serie de textos de historiadores del siglo I que supuestamente mencionan a dicho personaje clave en su religión. Imagino que ya todo el que haya debatido con esa gente habrá oído mencionar nombres como Mar Bar Serapión, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y Plinio. Dicho creyente los usa como caballo de batalla y evidencia de la existencia de su ídolo y también semidios judío. La mayoría de estos creyentes solo los mencionan por oídas, y muchos de ellos, al descubrir la verdad que hoy analizaremos aquí, tienden a negar cualquier cosa que desacredite estas fuentes, ya que son la única excusa extrabíblica que poseen para defender sus creencias. ¿Están en lo correcto? ¿Se pueden considerar estas fuentes como evidencia a la existencia de dicha persona, que no es su mitificación religiosa? Eso lo vamos a ver en el episodio 200 de la Fosa Escéptica. Así es de que, pues empezamos.
De los más de 70 historiadores que existieron a lo largo de ese primer siglo, entre ellos figuras tan conocidas como Filón de Alejandría, Juvenal, Séneca, Plutarco, Apolo, Apolonio, Luciano, Aulo Gelio, Dión, Crisóstomo y Valerio Flaco. Lo primero que nos sorprende es que, a pesar de que los creyentes y su tan preciada Biblia aluden a una persona que acumulaba enormes congregaciones tras de sí, que éste era un erudito y sabio judío y que fue tan importante y trascendental que tuvieron que apresarle y condenarle rápidamente debido a que estaba provocando la sublevación de su pueblo, apostando incluso guardias en su sepulcro para evitar que sus discípulos robaran su cuerpo. Curiosamente, en su Biblia, un Pilato apela a una tradición inexistente para que un pueblo elija a quién soltar y suelta al que, según ellos, sí era un criminal, Barrabás. A pesar de que en las fuentes neotestamentarias, que son los evangelios, se produjeron terremotos y aparecieron innumerables muertos andando por las calles, las únicas menciones que se hacen de él las hace tan solo un grupo de personas tan reducido como es el que viene a continuación. Un grupo que además empezó a hablar de él a partir del año 70 de nuestra era común, entre 35 a 40 años después de su supuesta muerte en la cruz, incluidos los mismos autores de los evangelios, solo mencionada por ellos. De los primeros que supuestamente mencionan a esta persona, se encuentra el que viene a continuación. Voy a ordenar cronológicamente las menciones que se hacen de este personaje, usando además la más antigua, para que todo quede más claro y que cada cual deduzca lo que considere más apropiado. Empezamos con el primero. Hoy vamos a ver únicamente a dos y vamos a tratar de desenmascarar las mentiras que se esconden tras los escritos de Flavio Josefo. Pero hay uno que me interesó mucho que se llama Mara bar Serapión. El primero en aparecer en la lista de estas fuentes seculares, según orden cronológico, si se toma en cuenta la datación más antigua que se le atribuye a la misma, proviene de un manuscrito siriaco del siglo VII de la era común. La mayoría de estudiosos la sitúa en torno a la mitad del siglo II de la era común, siempre posterior al 70, debido a que esta carta hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, la cual se produjo en ese año. Otros eruditos la sitúan incluso posterior al siglo III. Algo que hace que la misma pierda valor como documento fiable es que tanto si se escribió a finales del primero o a lo largo del segundo, como si se escribió en el tercero, el cristianismo ya se había formado cerca de 20 años antes de su composición, tomando los 70 y a la datación más temprana de las epístolas paulinas como referencia entre el 55 y el 60 de la era común. Esta persona bien podría ser un cristiano perteneciente a ese movimiento. Otra cosa que hace dudar de su veracidad son las inexactitudes históricas sobre Sócrates y Pitágoras. ¿Pero qué dice esta carta de esta persona Mara bar Serapión? Bueno, aquí la tengo, y dice así esta carta. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar, los judíos, destruidos y expulsados de su país, viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en las enseñanzas de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. La carta, que insta al hijo de su autor a optar por la sabiduría, afirma que los atenienses mataron a Sócrates cuando el mismo Sócrates era ateniense. Aunque en el jurado se encontraban ciudadanos elegidos por sorteo, Sócrates murió voluntariamente reivindicando sus principios en un juicio que le culpaba de antidemocrático y de pertenecer al grupo de los 30 espartanos, visión de Sócrates que demuestra Esquines, y durante el mismo juicio Sócrates provocó al jurado al mofarse de ellos. En la carta además, el autor menciona que Dios les vengó a los 3, cosa que parece absurda teniendo en cuenta que Sócrates murió acusado también por no creer en ningún dios,
y Pitágoras creía en la transmigración del alma o reencarnación. De este último, el autor de la carta menciona que murió quemado vivo cuando lo poco que se conoce y se conocía de Pitágoras es que éste llegó a los 100 años de edad en Crotona. El único percance que tuvo con algunos habitantes de Samo fue debido a su método de enseñanza, por lo que decidió partir de ahí establecerse en Crotona, donde fundó una escuela filosófica y religiosa. Muchos creyentes, además, aseguran que ese rey de los judíos era el Jesús neotestamentario, cuando en la carta no se menciona ningún nombre, y durante ese primer siglo ya habían varios líderes sectarios que se autoadjudicaban ser el Mesías judío. Mara, el historiador, también pudo mencionar a otro líder distinto como el que proclamaban los esenios, o incluso, y esto parece no saberlo u omitirlo, los Cristos, palabra griega para referirse a los Mesías de dicha época, como Simón de Perea, Judas de Séforis, Astroges el pastor de Judea, Manahem ben Judá, nieto de Judas de Séforis, Juan de Giscala. Miren, Josefo incluso menciona a un tipo llamado Jesús, hijo de un carpintero, que fue perseguido y ajusticiado por un procurador romano y que predicaba la salvación hasta su muerte. El problema es que este no era el de los evangelios, sino era un Jesús ben Ananías. Presuponer que esta carta menciona al Jesús de los evangelios es tan poco objetivo como presuponer que el autor de la misma no pudo ser un seguidor del cristianismo. Lo sospechoso de la misma, si se toma a Jesús como un personaje histórico, es que a pesar de ser escrita a finales de ese siglo I, cuando supuestamente ya se habían dado a conocer los primeros cristianos y el nombre de su líder mesiánico ya debería conocerse, este autor que menciona el nombre de los sabios anteriores no exponga también el nombre de ese rey sabio. Voy a hacer una pausa y de hecho le vamos a entrar, después de esta pequeña pausa, a hablar largo y tendido acerca de Flavio Josefo y tratar de exponer las mentiras que encierran sus escritos. Así es de que hago una pausa y regreso aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso ya aquí a La Fosa Escéptica y antes de empezar con esto de Flavio Josefo, quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube de La Fosa Escéptica. También tenemos el grupo de Facebook y a todos mis amigos de iVoox y de Spreaker. Los saludo muy cordialmente hasta España, donde La Fosa Escéptica es un podcast que se oye muchísimo, se los agradezco. Y en Spreaker también. Así es que vamos a entrarle de una vez con esto de Flavio Josefo. Bueno, Flavio Josefo es el preferido de los judeocristianos a la hora de mencionar una fuente extrabíblica que hable de Jesús. De este historiador se puede decir que la única mención que realiza Josefo hacia este personaje neotestamentario la hace en el año 93 de la Era Común en su obra Antigüedades Judías, y es un texto que apenas abarca unas líneas. 93 años de la Era Común. Es preciso datar esto, ¿verdad? Porque una historia que se cuenta de boca en boca y que luego es escrita por este señor en el año 93, traten de acordarse, ¿verdad? O pídanle a alguien mayor que se acuerde de algo que pasó hace 93 años. Bueno, dicho libro se conoce gracias, de las Antigüedades Judías, se conoce gracias a que un obispo, Eusebio de Cesarea, las introdujo en su historia eclesiástica, una obra de carácter apologético escrita en el 325
de la que aún existen varias copias del siglo X. Existe un amplio consenso de estudiosos, entre ellos exégetas cristianos, que no dudan de que en los textos de Flavio Josefo existan varias interpolaciones que se produjeron después de que éste escribiera dicho libro. En donde se produce la discrepancia entre estos estudiosos es sólo en si una totalidad o la parcialidad de lo que se considera como testimonio flaviano fue interpolado. Entre las copias que se conservan de este libro se encuentra una versión en arameo en la que el texto que aparece en la primera interpolación permanece como una variante sin los añadidos que más adelante vamos a hacer notar. Vamos a ver esta primera interpolación. Lo que el cristianismo considera como testimonio flaviano no es más que una torpe interpolación de un texto en el que se habla de Jesús y más adelante también de Juan el Bautista y Santiago. Dicho texto se puede encontrar en el libro de Josefo, Antigüedades Judías, libro 8, capítulo 3, párrafo 3. Pero, ¿qué es una interpolación? Según la Real Academia Española de la Lengua, es intercalar palabras o frases en el texto de un manuscrito antiguo o en obras y escritos ajenos. Este párrafo podría ser considerado auténtico si no fuera porque diversos estudios demostraron que fue puesto adrede varios siglos después de haberse escrito el libro, entre el 2 y el 3. Otro creciente número de estudiosos no solo afirma que dicho texto se compuso entre estos siglos, sino que se asegura que dicho texto debió ser interpolado en el siglo IV. De hecho, se estima que el falsificador de tal obra no fue otro que Eusebio de Cesarea, quien en el 325 ya fue uno de los obispos destacados en el primer concilio de Nicea y un conocido falsificador. Pero, ¿cómo se sabe esto? Bueno, primero el texto no guarda concordancia con el resto del capítulo. Josefo en este capítulo habla de tribulaciones de Pilatos a los judíos en Roma, y después de esto, como por arte de magia, aparece dicho texto mencionando a modo de cuento a un tal Jesús, que no tiene nada que ver con el tema de dicho capítulo, pero que misteriosamente parece querer introducirlo a la fuerza. Tal es así que si se lee dicho texto en su contexto se puede observar claramente. Tengo el capítulo aquí enfrente, el capítulo 3 de Antigüedades Judaicas, y se los voy a leer. Pilatos, pretor de Judea, salió de Samaria con su ejército para invernar en Jerusalén. Concibió la idea para abolir las leyes judías, de introducir en la ciudad las efigies del emperador que estaban en las insignias militares, pues la ley nos prohíbe tener imágenes. Por ese motivo, los pretores que lo precedieron acostumbraban a entrar en la ciudad con insignias que carecían de imágenes. Pero Pilatos fue el primero que, a espaldas del pueblo, pues lo llevó a cabo durante la noche, instaló las imágenes en Jerusalén. Cuando el pueblo se enteró, se dirigió a Cesarea en gran número y pidió a Pilatos durante muchos días que trasladara las imágenes a otro lugar. Él se negó, diciendo que sería ofender al César. Pero puesto que no cesaban en su pedido, el día sexto, después de armar ocultamente a sus soldados, subió al tribunal, establecido en el estadio, para disimular al ejército oculto. En vista de que los judíos insistían en su pedido, dio una señal para que los soldados los rodearan, y los amenazó con la muerte, si no regresaban tranquilamente a sus casas. Pero ellos se echaron al suelo y descubrieron sus gargantas, diciendo que preferían antes morir que admitir algo en contra de sus sabias leyes. Pilatos, admirado de su firmeza y constancia en la observancia de la ley, ordenó que de inmediato las imágenes fueran transferidas de Jerusalén a Cesarea. También dispuso Pilatos llevar agua a Jerusalén, a expensas del tesoro sagrado desde una distancia de 200 estadios. Pero los judíos quedaron descontentos por las medidas tomadas. Se reunieron muchos miles de hombres que pidieron a gritos que se desistiera de lo ordenado. Algunos, como suelen hacerlo las multitudes, profirieron palabras ofensivas. Pilatos envió un gran número de soldados vestidos con ropa judía, pero que bajo los vestidos ocultaban las armas, a fin de que rodearan a los judíos. Luego ordenó a estos que se retiraran. Como los judíos dieron muestras de querer injuriarlo, hizo la señal convenida a los soldados. Estos castigaron mucho más violentamente de lo que se les había ordenado, tanto a los que estaban tranquilos
como a los sediciosos. Pero los judíos no mostraron señal ninguna de debilidad, de tal modo que, sorprendidos de improviso por gente que los atacaba a sabiendas, murieron en gran número en el lugar o se retiraron cubiertos de heridas. Así fue reprimida la sedición. Esta es parte de la carta que viene en el libro de Flavio Josefo. Aquí viene la mención a Jesús que hace Flavio Josefo en esto de las antigüedades judías. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre porque realizó grandes milagros, y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Y sigue la carta. Por la misma época de los judíos sufrieron otra tribulación. Acontecieron en Roma algunos hechos en el templo de Isis que se consideraron escandalosos. Recordaré primeramente el crimen que se cometió en dicho templo y luego referiré lo acontecido a los judíos. Había en Roma una cierta Paulina de ilustre nacimiento y de gran prestigio por su afán en la práctica de la virtud, además abundaba en riquezas. Era de una gran belleza y estaba en aquella edad en que las mujeres son más coquetas, pero ella llevaba una vida virtuosa. Estaba casada con Saturnio, que rivalizaba con ella por sus buenas cualidades. Se enamoró de ella Decio Mundo, caballero de la más alta dignidad. En vano trató de seducirla mediante numerosos regalos, pues ella rechazó todos los que se le ofrecían. Su amor aumentó cada vez más hasta que llegó a ofrecerle 200,000 dracmas áticas por una sola noche. A ver, fíjense que tal como sucede con toda interpolación, puede leerse perfectamente el párrafo 2 seguido del 4 sin que esto genere discontinuidad, cosa que sí produce la lectura del párrafo 3. También dispuso Pilatos llevar agua a Jerusalén a expensas del tesoro sagrado, desde una distancia de 200 estadios. Pero los judíos quedaron descontentos por las medidas tomadas. Se reunieron muchos miles de hombres que pidieron a gritos que se desistiera del ordenado. ¿Me entienden? Hay una interpolación, ¿verdad? Hay un pegote que alguien puso ahí en el libro de Antigüedades Judaicas, en donde se ve claramente que está puesto a propósito, como un parche, en donde se lo sacaron de la manga un texto donde se habla de Jesús. ¿Qué es una tribulación según la Real Academia Española? Pues una congoja, pena, tormento o aflicción moral, persecución o adversidad que padece el hombre. Nótese que el texto que menciona a Jesús nada tiene que ver con esto, que es de lo que se trata el capítulo. Añadir que, a pesar de que ciertos autores como Jesús Peláez, partidarios de la parcialidad de la interpolación en el texto, exponen que al eliminar los textos puramente cristianos, el párrafo resultante no es muy favorable a Jesús. Y esto puede ser una prueba de su veracidad. Según estos estudiosos, el texto resultante vendría a ser ¿no? Por aquel tiempo existió un hombre sabio, atrajo a muchos judíos, delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Tal argumento también podría considerarse como válido, aunque el autor que añadió dicho texto pudo hacerlo con la intención de mostrar un cierto punto de vista judío que explicara el porqué de la tribulación citada en el párrafo 4, la cual no necesita de todo el anterior párrafo, o sea, el 3, para tener dicha concordancia. En tal caso, la eliminación de esta parte del texto no afectaría en ese sentido al texto resultante. Algunos sostienen que la versión árabe o eslava, expuesta en 1971 por el exégeta judío Shlomo Pines, podría considerarse como prueba de que solo la parcialidad del texto fue interpolado. Ello se debe a que en dicha traducción realizada por el obispo de Hierápolis, Agapio, se omiten las partes más conflictivas. Dicho texto podría considerarse una versión sin interpolaciones, si no fuera porque gran parte de los textos y frases que existen en la interpolación se encuentran en él. Como se puede observar en dicho texto, si quieren se los leo, en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos.
Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Bueno, pues como se puede observar en dicho texto, más que una versión preinterpolada, parece más bien una versión o variante del texto ya interpolado. El texto en cuestión ya no solo es que carezca de concordancia y produzca cierta discontinuidad, sino que por lo visto no fue conocido tampoco por autores cristianos como Tertuliano, Orígenes, del que casualmente realizó estudios Eusebio, siendo ambos de Cesarea, o Clemente de Alejandría, de mediados del siglo II, entre otros muchos, ¿no? Una opinión que sustentan los que creen en la parcialidad de la interpolación es que el propio Orígenes afirma que Josefo no creía en la mesiandad de Jesús. Y dice contra Celso, me gustaría decir a Celso, que representa al judío como la aceptación de alguna manera a Juan Bautista, que bautizó a Jesús, que la existencia de Juan el Bautista bautizada para el perdón de los pecados está relacionada por una persona que no vivió largo periodo de tiempo después de Juan y Jesús. En el libro 18 de sus Antigüedades de los judíos, Josefo da testimonio de Juan como si hubiera sido un bautista y tan prometedor de purificación para los que se sometieron al rito. Ahora bien, este escritor, a pesar de no creer en Jesús como el Cristo, en la búsqueda de la causa después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, mientras que él debió haber dicho que la conspiración contra Jesús fue la causa de estas calamidades aquejan a las personas, puesto que se ponen a la muerte de Cristo, que fue un profeta. Dice, sin embargo, que aunque contra su voluntad, no muy lejos de la verdad, que se produjeron estas catástrofes a los judíos como castigo por la muerte de Santiago, el justo, que era un hermano de Jesús, llamado Cristo, los judíos que le dieron muerte, aunque él era un hombre más distinguido por su justicia. Pablo, un auténtico discípulo de Jesús, dice que para él está Santiago como un hermano del Señor, no tanto a causa de su relación de sangre o de que se han educado juntos, como por su virtud y doctrina. Si entonces se dice que fue causa de Santiago que la desolación de Jerusalén se hizo para superar a los judíos, ¿cómo no habría de ser más de acuerdo con la razón para decir que sucedió en la cuenta de la muerte de Jesucristo, de cuya divinidad, que muchas iglesias son testigos, compuesta por aquellos que han sido convocados a partir de una inundación de los pecados, y que se han unido con el Creador, y que se refieren todas sus acciones a su buena voluntad? Este es un escrito que hace Orígenes contra Celso, ¿verdad? Sobre este punto también se abren ciertas posibilidades que darían apoyo a la opinión sobre la totalidad de las interpolaciones. Para descartar esta opción, se debería asumir que lo que se tiene es una versión original de Orígenes y no una copia posterior. Tengamos en cuenta que desde Orígenes hasta Eusebio solo pasan un par de décadas y Eusebio, gran conocedor de la obra de Celso, pudo usarla a su favor. Al igual que pudo falsificar a Flavio, también pudo introducir interpolaciones en la obra de Orígenes que dieran apoyo al resto de falsificaciones. También se debería asumir que Orígenes no leyera una copia falsificada que ya circulara durante los siglos II y III, aunque esto también da apoyo a la parcialidad de la interpolación, ya que Orígenes, cuando menciona a Josefo, no lo considera como un creyente en el Cristo, o sea, el Mesías en griego. Esto haría que tanto el primer texto como el segundo, en el que se cita a un Santiago, que en realidad es Jacobo, como el hermano de Jesús, sean considerados interpolados, dejando claro que tanto en uno como en otro, no el Jesús del cristianismo al que se refiere Josefo, posiblemente refiriéndose a Jesús, hijo de Ananías, o a Jesús, hijo de Damneo, este segundo absolutamente claro en cuanto a la cita del libro 20, capítulo 9 de las Antigüedades judías. A todo lo anterior se le añaden incoherencias como que un judío, en este caso Josefo, dijera frases como esta: si es lícito llamarlo hombre. En otras traducciones la frase es si se le puede llamar hombre. Una frase que más que denotar una idolatría impropia de un judío como Josefo, lo que da a entender es que Josefo menciona a Jesús como alguien sobrenatural de carácter divino. Era el Cristo, dice Josefo. En otras traducciones la frase es era el Mesías. Bueno, algo que un judío jamás añadiría a un texto y que contraria plenamente a su religión. En el caso de Josefo, si se diera por sentada dicha frase como propia, no se estaría hablando de un autor judío. Y también dice Josefo, aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo,
porque se les apareció al tercer día resucitado. También se traduce como no le abandonaron los que primeramente le siguieron, pues de nuevo vivo se mostró a ellos al tercer día. Algo que un judío jamás habría admitido como evidencia del Mesías, ya que en ningún texto del Tanaj se cita que el Mesías tenga que resucitar al tercer día. Dicho texto es solo figura en los evangelios, concretamente Lucas, capítulo 24, versículo 46, y en otros textos neotestamentarios como el primero de Corintios, en su capítulo 15, versículos 3 al 4, donde se afirma erróneamente, al igual que en esta interpolación, que este hecho debe producirse y está profetizado. Los profetas, dice Josefo, habían anunciado y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. En otras traducciones se lee, los profetas de Dios habían dicho estas y otras maravillas de él. Bueno, si las anteriores frases son impropias de un judío, esta la sobrepasa aún más. Ya no solo porque para un judío, al que se le enseña la lectura y estudio del Tanaj, la Torá y el Talmud desde pequeño, vea incoherente que los textos del Viejo Testamento anuncien la venida que se relata en los Evangelios, sino porque para un estudioso del Tanaj, ver las incoherencias que los autores neotestamentarios introdujeron, aparte de las claras tergiversaciones que estos produjeron, pues le causarían cuanto menos que una aparente indignación. Y por si las anteriores frases fueran impensables para un judío de finales del siglo I, esta última tiende a superarlas. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión, que en otras traducciones se puede leer como y con la aprobación de los principales de los nuestros, Pilato le aplicó la cruz. Bueno, una frase claramente antisemita, muy propia de alguien que ya conoce o ha leído los evangelios, y que un judío tampoco usaría, ya que contraría a su religión. Sería desaprobada de inmediato por el pueblo judío, siendo sujeto a represalias Flavio Josefo por dichas autoridades. Recordemos que los evangelios son todos posteriores al 70 y Antigüedades Judías se escribió en el 93 de la era común. La siguiente interpolación se encuentra en el capítulo 5 del mismo libro y como con la anterior también es fácil de identificar. El tetrarca Herodes hace la guerra a Aretas y es vencido. Es la historia de Juan Bautista. Vitelio, al informarse de la muerte de Tiberio, detiene las hostilidades y dice así, miren, por ese tiempo surgieron disensiones entre Aretas, el rey de Petra, y Herodes. Por el siguiente motivo, Herodes, el tetrarca, casóse con la hija de Aretas y vivió con ella durante mucho tiempo. En viaje a Roma, sigue diciendo este libro, fue a visitar a su hermano Herodes, hijo de otra madre, pues Herodes el tetrarca era hijo de la hija de Simón, el sumo pontífice. Enamoróse de Herodias, la mujer de su hermano, hija de Aristóbulo, otro de sus hermanos, y hermana de Agripa el Grande. Tuvo la audacia de hablarle de matrimonio. No le disgustó a ella la propuesta. Se convino entre los dos que ella iría a su casa, así que él regresara de Roma. Además, él prometió repudiar a la hija de Aretas. Después de formalizar estas promesas, él marchó a Roma. Cuando estaba ya de regreso, concluidos los asuntos para los cuales había ido a Roma, su esposa, informada de lo pactado con Herodias, antes de que él supiera que ella lo sabía, se dirigió a Maquero, fortaleza que se encuentra en los límites del territorio de Herodes y Aretas, sin que él sospechara sus propósitos. Herodes la envió a donde pedía ir, ignorando que su esposa estaba bien informada. Pero ella, que había enviado algún tiempo antes emisarios a Maquero, lugar que entonces dependía de su padre, encontró allí todo preparado por su comandante para el viaje. De ahí pasó a Arabia, haciéndose escoltar por comandantes de los puestos sucesivos, para llegar cuanto antes a presencia de su padre y descubrirle las intenciones de Herodes. Aretas buscó un pretexto de hostilidad a propósito de las fronteras del territorio de Gamala. Los dos reunieron sus ejércitos con fines bélicos y enviaron a sus generales. Iniciadas las hostilidades, todo el ejército de Herodes fue vencido y muerto, pues fue traicionado por algunos prófugos que estaban al servicio de Herodes, aunque eran de la tetrarquía de Filipo. Sobre esto Herodes informó por carta a Tiberio. Indignado con Aretas, escribió a Vitelio, que le hiciera la guerra y se lo enviara vivo, encadenado, o si era muerto, la cabeza. Tales fueron las órdenes de Tiberio al precónsul de Siria.
Aquí está la interpolación, dicen. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde, si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y ahí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Es obvio que es una interpolación, ahora que lo pueden escuchar ustedes y leer yo, cómo está como metido a fuerza en una historia que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Vitelio se aprestó a hacer la guerra a Aretas, tomó consigo 2 legiones y todas las tropas ligeras y de caballería que tenían agregadas, guiadas por los reyes sometidos a los romanos. Yendo hacia Petra, llegó a Ptolemais. Al querer pasar con su ejército por Judea, los principales le pidieron que no lo hiciera. Adujeron que sus costumbres nacionales no permitían las imágenes y que había muchas en las insignias. Vitelio accedió al pedido y ordenó que el ejército avanzara por una gran llanura. Él con Herodes y sus amigos ascendió a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios, estando próxima la fiesta de los judíos. Llegó para la fiesta y fue recibido magníficamente por el pueblo, permaneciendo 3 días. Entretanto destituyó a Jonatás del pontificado y puso en su lugar a su hermano Teófilo. Al 4.º día recibió una carta comunicándole que Tiberio había fallecido. Hizo entonces jurar al pueblo fidelidad a Cayo. También dio orden de retroceder a los soldados que estaban en camino para que se retiraran a sus cuarteles de invierno, pues no tenían el mismo poder de antes para hacer la guerra, por haber pasado al imperio a las manos de Cayo. Se cuenta también que Aretas, al informarse que se acercaba la expedición de Vitelio, consulté a un adivino, el cual dijo que aquel no entraría en Petra, pues en breve moriría el jefe que había ordenado la guerra, o aquel que se disponía a cumplir las órdenes, o aquel en cuyo favor se habían preparado la expedición. Vitelio se retiró de Antioquía. Agripa, hijo de Aristóbulo, 1 año antes de fallecer Tiberio, se dirigió a Roma para tratar de sus asuntos con el César en la medida que le fuera posible. Ahí está. En este capítulo se introduce todo un bloque que interrumpe la historia que narra el autor, como lo hemos visto clarísimamente. Josefo sobre Vitelio. Esa es la historia principal. Y de repente te saltan a hablar de un tal Jesús que, ¿verdad?, que está metido como a fuerza en esta historia, que es como un gran paréntesis, y que habla de que cómo lo castigaron y por qué lo detuvieron y cómo lo mataron. Y que no tiene nada que ver con la historia que estábamos contando, ¿verdad? Como en toda interpolación, simplemente es necesario quitar ese párrafo sobrante y tras ello se comprueba no solo la continuidad de la historia, sino que además se percibe que la frase «algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan». Nada tiene que ver con el estilo gramatical y literario del resto del texto. El párrafo 1 termina dando pie a la historia de Vitelio, que prosigue en el párrafo 2, ¿verdad? Y Josefo es bastante descriptivo y racional en sus textos, por lo que el párrafo sobre Juan el Bautista no concuerda con el resto del capítulo debido a las diferencias de estilo que en él se producen. Josefo ya narra los motivos del por qué el ejército de Herodes fue vencido cuando escribe que todo el ejército de Herodes fue vencido y muerto, pues fue traicionado por algunos prófugos que estaban al servicio de Herodes, aunque eran de la tetrarquía de Filipo. Ahí está. ¿Qué pintaba en el relato serio de un historiador que tiende a ser preciso una frase como «algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios», cuando ya se describen las causas anteriormente?
Volvemos a lo ocurrido en el anterior capítulo. Un historiador judío diciendo que una persona, Juan, fue castigada o pese a ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Bueno, un historiador judío citando que era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Para comprender lo tremendamente contradictorio, por no decir absurdo, que resulta esto con el judaísmo, es necesario aclarar que el bautismo no era una práctica judía, sino esenia. En el siglo I, el pueblo judío se dividía en 3 vertientes: saduceos, fariseos y esenios. Estas son descritas por él cuando esté lista todas las sectas que habían en su época, tanto en Guerra de los Judíos como en Antigüedades de los Judíos. Aunque Josefo mantuvo contacto con estas castas, más bien sectas, una vez convertido en adulto, a los 15 años, por lo que se decantó finalmente fue por la farisea. Él se volvió fariseo, en la cual él ejerció un papel político-religioso defendiendo a su pueblo mediante negociaciones con el Imperio Romano. Flavio, junto con su padre Matías, perteneciente al linaje sacerdotal y que fue instruido como todo judío en la Torá, jamás aceptaría un ritual ajeno a su religión tal y como se describe en el párrafo interpolado. El ritual del bautismo no fue nunca un rito fariseo, y la descripción que se realiza en dicha interpolación de Juan el Bautista concuerda más con la actitud que tenían los esenios que con la adoptada por los judíos de la época. Así de plano, el copy-paste famoso, pero en versión bíblica, ¿verdad? Copy-paste en el libro de Flavio Josefo para hacer que a fuerza aparezca como real una figura como Jesús que hasta donde se sabe nunca existió. Voy a hacer una pausa y le seguimos con esto que está realmente, de verdad, creo que muy interesante. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica y les recuerdo suscribirse al canal de YouTube. También les recuerdo integrarse al grupo de Facebook, y en Telegram también tenemos un grupo bastante activo. Y bueno, los que nos escuchan en iVoox y en Spreaker, les mando un cordial saludo, como a mi amigo Pablo Llorens, que ya está aquí en el chat en vivo de Spreaker. Dice: buenas noches, amigos de La Fosa, buenas noches, Alfonso, buenas noches, mi estimado Pablo. Aquí celebrando los 200 episodios de La Fosa Escéptica. Perdón. Y seguimos analizando la obra de Flavio Josefo, y lo hago por la siguiente razón. Muchos religiosos argumentan con el libro del historiador Flavio Josefo la existencia de Jesús. Sin embargo, pocos ateos hemos leído el libro de Antigüedades judaicas o judías de Flavio Josefo, y es bueno tenerlo siempre en mente para saber por qué estamos rebatiendo, sobre qué bases estamos rebatiendo este argumento de la supuesta historicidad de Jesús, ¿verdad? Bueno, leo otra parte del libro que dice: informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Anán, hijo de Anán. Según se dice, Anán, el mayor, fue un hombre de muchísima suerte, tuvo 5 hijos, y dio la casualidad de que los 5 obtuvieran el pontificado, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente con ningún otro pontífice.
El joven Anán, que como dijimos, recibió el pontificado, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos, que comparados con los demás judíos son inflexibles en sus puntos de vista, como antes indicamos. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros, los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron. A escondidas enviaron mensajeros al rey, pidiéndole que por carta exhortara a Anán a que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. Algunos de ellos fueron a encontrar a Albino, que venía de Alejandría, le pidieron que no permitiera que Anán, sin su consentimiento, convocara al Sanedrín. Albino, convencido, envió una carta a Anán, en la cual, lleno de indignación, le anunciaba que tomaría venganza con él. Luego el rey Agripa, habiéndole quitado el pontificado, que ejerció durante 3 meses, puso en su lugar a Jesús, hijo de Damneo. Cuando Albino llegó a la ciudad de Jerusalén, puso todo su empeño en pacificar y tranquilizar la región, matando a varios de los sicarios. Pero de día en día el sumo pontífice Ananías crecía en reputación y obtenía en forma descollante el afecto y la estima de sus conciudadanos. Efectivamente, sabía repartir dinero y cotidianamente hacía la corte y ofrecía regalos a Albino y al sumo pontífice. Sigo leyendo el libro, ¿verdad? Tenías unos criados muy perversos que se unían a los más audaces. Violentamente se apoderaban en las eras del diezmo de los sacerdotes, golpeando aquello que rehusaban dárselos. De ahí que se murieran de hambre los sacerdotes que anteriormente se alimentaban con el diezmo. A ver, aunque la mayoría de estudiosos afirman que la interpolación se produce desde la frase tal caso, que añada la frase según se dice, hace parecer el texto inverosímil. Josefo tiende a ignorar los rumores, cosa que hace resaltar aún más cada interpolación. En esta, como en la anterior, queda más que evidente que pertenece al falsificador y qué pertenece al falsificador y qué no. Si en la anterior introducción algunos judíos creyeron, en esta vuelve al mismo estilo cuando empieza con según se dice. Del grupo de investigadores judeocristianos que admiten estas interpolaciones, el texto interpolado solo es el párrafo marcado en el texto que veo y que denota que no todo el texto de Flavio Josefo sugiere una interpolación, sino que haz de cuenta como que estás barajando una baraja. Admítaseme el pleonasmo. Estás barajando y intercalas caprichosamente textos de Flavio Josefo con otros y así lo publicas. Algunos autores como Fernando de Conde Torrens, además de sostener que todo el texto es una interpolación, añaden como prueba la existencia de varias firmas que realiza el falsificador, en este caso Eusebio, que se encuentran en los textos en griego y que incluso en la traducción se pueden apreciar. Otros mencionan, opinión a la que me atengo actualmente, que la interpolación en este último texto solo se encuentra en el segundo párrafo cuando en la cita se añade llamado el Cristo. Y es una posibilidad bien aceptable si se lee el texto en un contexto completo, ya que en él Josefo ya menciona a dicho Jesús, solo que no es el Jesús del cristianismo, sino Jesús hijo de Damneo. De hecho, leído en este contexto, el párrafo cobra sentido, ¿verdad? Si nos basáramos en lo afirmado por creyentes, que solo un historiador del siglo I de la era común Josefo mencione a un personaje histórico creador de una secta que supuestamente movía masas y siempre iba acompañado de un séquito, resulta bastante sospechoso. Si se admite la opinión sobre la parcialidad en la interpolación, se debería admitir también que esta persona tuviera la suficiente relevancia como para ser mencionado por otros historiadores o eruditos de la época. Otro detalle dentro de las antigüedades judías que convierte a los evangelios en textos erróneos es la descripción que hace Josefo sobre el censo de Quirino, quien lo sitúa en el año 6, 37 años después de la batalla de Actio, o sea, en el 31 antes de la era común.
Dice así, miren, Cirinio, por su parte, tras haber vendido los bienes de Arquelao, y cuando había tocado ya a su fin la elaboración del censo, el cual, ordenado por Augusto, se llevó a cabo 37 años después de la derrota sufrida por Antonio en Actio. Repito que tanto en Guerra de los Judíos, escrita entre los años 75 y 79, como en Antigüedades Judías, escrita en los 90, Josefo afirma haber analizado todas las sectas conocidas en su época para poder ser objetivo. Entre las sectas mencionadas por Josefo a la hora de hacer dicho listado, tanto en su primera obra como en la segunda, se encuentran fariseos, saduceos, esenios e incluso una más minoritaria, cuyo líder es un tal Judas el Galileo, y que también se autoproclamaba un Mesías. Para Josefo, tanto en sus años jóvenes y llegados desde los años 70 a los 90, ni existen los cristianos, ni una secta cuyo líder sea un tal Jesús, ni de Nazaret, ni de Belén, ni un Galileo que no fuera Judas. Los defensores de su autenticidad usan una serie de argumentos que, según ellos, hacen que el texto entero no pueda ser interpretado como una interpolación, sino como algo genuino. Primero, vamos a verlos, ¿no? Primero, todos los códices o manuscritos de la obra de Josefo contienen el texto en cuestión. Para afirmar la falsedad del texto, debemos suponer que todas las copias de Josefo estuvieron en manos de los cristianos y se cambiaron de la misma forma. No es extraño que esto pudiera ser así, teniendo en cuenta que los códices empezaron a usarse en el siglo IV, cuando las copias ya andaban circulando varios siglos antes. Si asumimos la totalidad de la interpolación, tampoco es sorprendente que después de siglos de interpolaciones, desde el siglo II al IV, se fueran extendiendo y poco a poco fueran desapareciendo, debido a que es precisamente en este último siglo, el IV, cuando el cristianismo toma autoridad, convirtiéndose en religión oficial del imperio. No es tampoco un secreto que en ese siglo el cristianismo destruyera y expoliara templos, libros y demás parafernalia religiosa perteneciente al resto de las religiones. El querido defensor de la totalidad omite que las únicas copias, ninguna anterior al siglo X, que poseemos de dicho libro son una copia hecha por un obispo cristiano. ¿Deberíamos fiarnos de una copia del siglo X hecha por cristianos, que a su vez es otra copia hecha por un obispo también cristiano? La única opción que se tiene es comparar las fuentes que se poseen y proceder a su análisis, cosa que ha dado como resultado lo que hoy conocemos, que hubo interpolaciones parciales o totales, no importa, hubo interpolaciones. Tampoco es extraño, ya que hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, todo documento debe ser copiado por escribas y copistas. La cantidad de copias no debió ser tan extensa como nos quieren hacer creer. Segundo, es verdad que ni Tertuliano ni San Justino usan el pasaje de Josefo sobre Jesús, pero este silencio se debe probablemente al desdén con el que los judíos contemporáneos miraban a Josefo y a la relativamente poca autoridad que tenía entre los lectores romanos. Escritores del tiempo de Tertuliano y Justino podían apelar a testigos vivos de la tradición apostólica. Desdén de los judíos, Tertuliano, escritor y líder, cristiano, y San Justino, apologista judío-cristiano. ¿Testigos vivos de la tradición apostólica? Teniendo en cuenta que, según Pablo, Saulo de Tarso, que vivió entre el 10 al 67 después de la era común, el último apóstol fue Juan. Según esto, deberíamos fiarnos a pesar de que no fue testigo directo de los hechos. Según él, se le apareció mágicamente. Deberíamos fiarnos de sus declaraciones y de los escritos evangelistas posteriores todos al año 75. Según estos, Juan falleció además en el 101 de la era común, cuando el más joven de estos escritores aún no había nacido o acababa de nacer. Como ya citamos anteriormente y como el lector o ustedes podrán comprobar, todos judeocristianos, todos nacidos entre los siglos III y IV, cuando ya se había celebrado el primer concilio de Nicea, en el que uno de ellos, Eusebio, había participado activamente. El silencio completo de Josefo respecto a Jesús habría sido un testimonio más elocuente que el que poseemos en el presente texto. Este no tiene afirmación incompatible con la autoría de Josefo. El lector romano necesitaba la información de que Jesús era el Cristo o el fundador de la religión cristiana. Los hechos maravillosos de Jesús y su resurrección de entre los muertos eran tan incesantemente recordados por los cristianos que sin estos atributos el Jesús de Josefo difícilmente habría sido reconocido como el fundador del cristianismo. Eran tan incesantemente recordados por los cristianos
que sin estos atributos el Jesús de Josefo difícilmente habría sido reconocido como el fundador del cristianismo. Me llamó la atención esta frase. Según este argumento, Josefo, un estudioso, no pudo describir de otra forma al Jesús neotestamentario para un pueblo que había convivido con el cristianismo, según textos neotestamentarios, más o menos medio siglo. Si el pueblo de Roma lo conocía tanto como se da a entender, recordemos que Josefo habla para Roma, un pueblo en el que ya habían predicado varios apóstoles suyos, entre ellos Pedro, según los evangelios y las epístolas, frases como si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que se aceptan con el placer de la verdad, y era el Cristo, y porque se les apareció al tercer día resucitado, pues eran totalmente necesarias para que este pueblo supiera a quién se refería. Según esto, Josefo no pudo ahorrarse dichas frases que contradicen no solo a su religión, sino que la dejaban en mal lugar ante un público, explicando la vida de ese personaje de otra forma sin ensalzarlo como el Mesías. Si el pueblo de Roma no lo conocía, este historiador judío y fariseo no habría necesitado tampoco dichas frases más propias de un apologista cristiano que de un fariseo de finales de siglo. Como judío, la opinión positiva que se desprende de dicha frase cuando describe a Jesús como por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad, bueno, pues había provocado que la siguiente descripción de lo que le sucede, delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión, etc., hubiera dado como resultado una opinión negativa con respecto a los judíos. Por eso dicho párrafo, o sea, todo o parte de él, resulta tremendamente antisemita como para que un judío, y además fariseo, pues lo describiera tal cual. Los defensores de la totalidad, autenticidad, además, argumentan sobre la escasa mención de este autor, entre el resto de autores de este primer siglo, hacia dicho personaje de Jesús, que por lo visto congregaba multitudes y realizó portentosos milagros. Y es debido a que Josefo era judío y dicho libro no podía resaltar al fundador del cristianismo frente al judaísmo. Estos defensores tienden a contradecirse y a volver al punto de negar hasta lo más evidente que una persona que después de haber afirmado eso aún siguiera considerándose judía. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Bueno, yo saco en conclusión que tengo que hacer una pausa y cuando regrese entonces sí doy mis conclusiones. ¿Cómo la ven? Nos vemos aquí después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica cumpliendo 200 episodios. Gracias a ustedes que me escuchan en este esfuerzo por pues diseminar, ¿verdad? O provocar el pensamiento racional, el escepticismo y el ateísmo. Es un espacio, como dice el título de La Fosa Escéptica, un espacio para ejercitar la mente. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de esto que les he dicho el día de hoy? Bueno, que en los textos de Josefo existe una interpolación, pues es algo que no se puede negar. Dicha interpolación crea incongruencias que se hacen notar si se observan los textos de otras fuentes, incluidas las judeocristianas. ¿Qué pasaría si esta obra no hubiera sido interpolada y los textos fueran originarios de Josefo? Bueno, pues absolutamente nada. Daría igual, ya que Josefo, al escribir dicha obra, solo se pudo servir de testimonios y escritos. Para ello pudo contar con unas epístolas escritas a partir del 65 y unos evangelios escritos a partir del 75 de la era común. Antigüedades judías se escribió en el 93. Josefo jamás fue un testigo presencial de los hechos y mucho menos contemporáneo al Jesús neotestamentario.
como tampoco lo fueron los evangelistas y Pablo. Y por último, y lo más importante sobre el testimonio flaviano, aunque fueran auténticos, que no lo son, por mucho que esto fuera así, esto no demostraría que una persona llamada Jesús hubiera realizado los milagros y acciones sobrenaturales que en los textos neotestamentarios se reflejan. Simplemente demostraría que un creyente y autor judío mencionó a otro judío que vivió más de medio siglo antes que él y que éste fundó una secta o vertiente con doctrinas distintas. Al igual que cuando citamos a otros personajes históricos basándonos en los descritos por las fuentes que los mencionan, aunque dichas fuentes afirman que dichos personajes tenían poderes, ningún historiador serio partiendo de dichas fuentes extrapola, ni el valor absoluto de dichas fuentes, no se toma como un 100% de certeza lo afirmado por dicha fuente, ni se admite como prueba de las narraciones que implican sucesos fantásticos al propio testimonio anecdótico, ni mucho menos se toman en consideración este tipo de afirmaciones fantásticas a la hora de documentar sobre la biografía de dicho personaje. En resumidas cuentas, no importa si lo que escribió Flavio Josefo es basado en hechos o no, no asegura el texto, ¿verdad? Como el libro de Harry Potter, no asegura que haya existido Harry Potter. No sé si me estoy dando a entender. Pero que lo haya, como dije, ¿no? Si lo escribió, pues qué bueno que lo escribió, pero eso no demuestra que ese personaje haya existido en realidad, y menos cuando lo escribió 93 años después de la supuesta vida de este personaje. Es completamente irrelevante. Así es de que los religiosos que usan esto como argumento para afirmar que la existencia del Jesús histórico o del Jesús divino, pues deberían de leer un poquito más a las antigüedades judaicas de Flavio Josefo y ver este tipo de argumentos en donde se comprueba que lo escrito en este libro por alguna persona fueron interpolaciones, ¿verdad? Así es de que, amigos, con esto acabo el episodio número 200 de La Fosa Escéptica. Espero que les haya resultado interesante. Y bueno, les recuerdo otra vez, ¿no? Porque no me cansaré de hacerlo. Espero que ustedes tampoco de escucharlo. Que se integren al grupo de Facebook, que se integren en Telegram, que nos sigan en iVoox, que nos sigan en Spreaker y que se suscriban al canal de YouTube. Les agradezco mucho por el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días en otro podcast de La Fosa Escéptica. Así es de que cuídense. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.